Simón Bolívar tenía un sueño. En aquel sueño era que todas las antiguas colonias que pertenecían al Imperio Español se unieran e hicieran una sola nación, con un mismo lenguaje. Era un sueño bastante titánico y ambicioso. Y también con su trampa, puesto que la historia nos dice que Simón Bolívar después, las regiones que él independizó, se volvió un tirano. Pero era un sueño que hoy nos contaban mucho en la escuela. Yo recuerdo que cuando hablábamos de ese tema en la preparatoria y en la universidad, lo primero que nos pasaba por la mente ante esta teórica unión de todos los países latinoamericanos, incluido Brasil, en una sola nación, el único pensamiento que nos invadió a mis amigos y a mí era, puta madre, ¿qué selección íbamos a tener? Y es que imagínatelo, tener, no sé, en aquel entonces de portero a Oscar Córdoba, un porterazo impresionante. En ese entonces nuestro Rafa Márquez, tener a Crespo, tener a Ronaldo, tener a Rivaldo, tener a Cafú, tener a Loco Abreu, tenerlos todos en un mismo equipo jugando la Copa del Mundo, sería un sueño casi orgásmico para todos nosotros los fanáticos del fútbol. Era lo primero que pensábamos. Tú déjate de la economía, de la política y de la sociedad y de las diferencias culturales mínimas que hay entre nuestros pueblos hermanos. Pero tener una selección así y pensar que fuéramos todos un país estaría impresionante. Eh, pero tenemos que volver a la realidad, porque los sueños esos son sueños, porque en muchos casos, y sobre todo este, no son aplicables a la realidad. Y queda más que palpable. Estamos a unas horas de comience una Copa América donde participarán Japón y Qatar. Dos países que probablemente son lo diametralmente opuesto a lo que te vendría a la mente sobre América, Latinoamérica y más específicamente Sudamérica. Japón y Qatar no tienen nada de ese sabor, de esa pasión y de esa manera de vivir el fútbol. Pero bueno, ellos tienen el dinero y Conmebol tiene la necesidad del mismo. Así que ellos van a participar en la Copa América, lo cual me crea mucho conflicto y también un poco de bronca, porque a lo mejor mi cara europea los está confundiendo, pero yo soy mexicano. Y, y desde 1993 me he acostumbrado a ver a la selección de mi país compitiendo con los mejores del continente americano, porque aunque mi país no sea una potencia futbolística, se vive el fútbol en México y se vive mucho. Y por lo menos a nivel continental, está roncando mi perro, mi país, México, debería de estar peleando con los mejores del continente. ¿Y por qué no es? Por varias cosas. Política, intereses económicos, política e intereses económicos. Es por eso que, a pesar de que hubo gran éxito en lo que fue la celebración de la Copa América Centenario en los Estados Unidos en el año 2016, Conmebol decidió declinar a buscar hacer una organización parecida y que esto solamente iba a ser como una versión especial, una edición limitada de la Copa América, porque ellos querrían continuar en lo suyo. Y también por el otro lado, con CACAF le gustaría también continuar con lo suyo. Déjenme explicarles un poquito cómo son los antecedentes de por qué en un continente como América existen dos confederaciones de fútbol, cuando África tiene la suya, cuando Oceanía tiene la suya, Asia tiene la suya, Europa tiene la suya. Y probablemente cuando los pingüinos aprendan a patear un balón, la Antártida tendrá su confederación propia. Pero América está dividida en dos confederaciones de fútbol, lo cual en este caso para nosotros los mexicanos ha sido una verdadera patada, como decimos en México muy elegantemente, una patada en los huevos. Porque este torneo lo organiza nada más la Conmebol,
La CONMEBOL es una de las confederaciones más antiguas del mundo. De hecho, la CONMEBOL se fundó en 1916, año en el que se fundó la primera Copa América, un torneo que fue organizado para celebrar el centenario de la independencia de Argentina. En aquel entonces solamente participaron Uruguay y Brasil con el equipo argentino y ahí empezó a organizarse uno de los torneos más importantes y más pasionales que existe en el mundo del fútbol a nivel de selecciones. Por aquellos entonces, ya estamos hablando de 1916, 1919, 1920 y tantos, y así consecutivamente, pero en aquel entonces las estructuras más que existían en aquel entonces en Argentina, Uruguay y Brasil, básicamente fueron las bases de lo que son hoy estos países a nivel organizativo en fútbol. Boca ya existía, River ya existía, Peñarol ya existía, Nacional ya existía, lo mismo para muchos equipos brasileños que tienen una infinidad. En aquel entonces nuestro país, en aquel entonces México estaba adscrito a una confederación que regía Norteamérica junto con Estados Unidos y Canadá, que básicamente pues no era una confederación de muchos intereses futbolísticos internacionales, y también había una confederación que regía los intereses del fútbol centroamericano y del Caribe. Pero ambas federaciones estaban a años luz a nivel organizativo, a nivel de infraestructura deportiva física y de nivel de juego, a diferencia de Sudamérica y de la Comebol. Hasta los años 50 se funda la CONCACAF, en la unión de estas dos confederaciones, y desde el primer momento nos quedó algo claro a los mexicanos. El fútbol mexicano tenía un nivel, pasión y arrastre en el deporte infinitamente superior de lo que podrían tener los demás equipos de la CONCACAF. ¿En qué quedaba siempre eso? En que había una clara desigualdad a la hora de competir contra estos equipos, puesto que México era tremendamente superior, y con eso venían siempre muchos problemas como partidos que se perdían por exceso de confianza, lesiones y básicamente torneos que no le importaban un carajo a nadie en México, puesto que eran partidos de un nivel inferior de lo que podrían ver en la liga doméstica. Para ese entonces el fútbol sudamericano ya era un fútbol bastante... Básicamente todos los países de la Conmebol tenían pasión por el fútbol excepto Venezuela, y en todos habían equipos importantes, y torneos como la Copa Libertadores y la Copa América eran verdaderas batallas entre el orgullo de sus países participantes. México en los años 50 intentó un cambio de confederación, intentó competir en la Conmebol, pero les fue negado en aquel entonces por la FIFA. México ha tenido que conformarse con eso, pero en el lado positivo de todo esto, México podía clasificarse con cierta facilidad, y de hecho lo hizo a muchos mundiales. Tuvieron que pasar verdaderas desgracias futbolísticas para que México quedara fuera de mundiales, que también pasaron, pero aún así México es uno de los países con mayor número de participaciones en las Copas del Mundo, aunque la mayoría nunca fueron exitosas. Pero también llegaron a organizar 2 mundiales en casa. Quedó más que palpable que el fútbol mexicano tenía un nivel demasiado desarrollado. Fue hasta 1994 cuando los Estados Unidos deciden también hacer sus deberes y desarrollar el deporte en sus tierras, y en 1996 se forma la Major League Soccer. Desde esos años para la fecha, México y los Estados Unidos son países que tienen una infraestructura, un nivel de organización y arrastre del fútbol superior al resto de Centroamérica y del Caribe. Ya ni se diga Canadá. México siempre ha buscado la manera de competir con con los grandes y tratar de cambiar sus mentalidades. En 1992, la entonces Federación Mexicana de Fútbol decide hacer planes un poco más ambiciosos después del veto por el famoso caso de los cachirules, donde México se le prohibió participar en el Mundial de Italia 90, y deciden traer a un técnico campeón del mundo como fue César Luis Menotti a la selección mexicana, aunque después fue destituido. Otra de las fases de su plan ambicioso fue que conseguirían un lugar para la Copa América, que en cierta manera lo compraron en aquel entonces, y lograron competir en la Copa América de 1993. El resultado no pudo ser más que exitoso. La selección mexicana llegó a la final, siendo el invitado
llegó a la final del torneo para medirse y perder la final contra aquella selección argentina en la cual jugaba Gabriel Omar Batistuta, Oscar Ruggeri, el burrito Ortega creo que todavía no jugaba, pero el Cholo Simeone ya estaba en la selección argentina. Estábamos hablando en verdad de un equipo legendario hoy en día para el fútbol argentino y el equipo mexicano se mostró bastante bien en ese partido y de hecho volvió a nacer la pasión por el fútbol y sobre todo por la selección en nuestro país. De ahí las participaciones hasta esta edición eran constantes y regulares en la Copa América y siempre dando buenos resultados o resultados más que satisfactorios. De hecho, en 2001 se llegó a una final que también se perdió contra Colombia, que era el país sede en aquel entonces. Fue tanto el éxito comercial y de dinero que resultó para los sudamericanos que se les invitó, que la Federación Mexicana de Fútbol consiguió, mediante negociaciones con Venezuela, hacer torneos para quedarse con medio boleto que tenían los venezolanos para disputar la Copa Libertadores de América. Y de ahí también hubo exitosas campañas. De hecho, Cruz Azul, Chivas y Tigres llegaron a la final continental en aquel entonces con partidos realmente intensos, pero obviamente siempre sintiéndose como invitados y nunca como participantes regulares. De hecho, de hecho, llegaron a participar en la Copa Sudamericana unos cuantos años, después ya no se les invitó más, pero en 2006 Pachuca se llevó el torneo de la Copa Sudamericana venciendo nada más y nada menos que al Colo Colo de Claudio Borgi y que en aquel entonces jugaban tremendas estrellas como Alexis Sánchez y el Chupete Suazo, un equipo que hizo historia en aquellos años en el fútbol chileno y sudamericano. Las cosas, lamentablemente, las veía de lejos CONCACAF con cierto recelo, porque México era el equipo parte de tu confederación y de pronto le daban más importancia a la Copa Libertadores y a la Copa de Oro. Entonces empezaron a presionar a la Federación Mexicana de Fútbol con fechas de calendario similares a las de la Copa América y posteriormente la CONCACAF les exigía traer a su mejor cuadro, al cuadro principal de la selección mexicana a la Copa de Oro. Las últimas 3 Copas América, México participó con equipos B, equipos de combinados juveniles, equipos de jugadores que normalmente no serían convocados a la selección mexicana y los resultados fueron de regulares a malos. Pero en algunos casos se les ganaba a equipos sudamericanos llenos de sus estrellas top. Quedaron patentes muchas cosas en aquella época donde México era invitado a estos torneos continentales. Primero, que sí habían estructuras en el fútbol mexicano para competir y de hecho superar a muchos de los equipos de la Conmebol. De hecho, se podría decir que el nivel futbolístico de los equipos mexicanos era notablemente superior a todos los de Sudamérica, con excepción de Argentina, Brasil y Uruguay, quienes arrastran una historia y un orgullo y una intensidad en sus partidos que quedó palpable en muchos ejemplos cuando se enfrentaron equipos mexicanos. La segunda cosa más importante que quedó palpable con esta organización fue que nada más y nada menos el fútbol mexicano había comprobado algo que ya sabían de toda la vida. La CONCACAF nos queda chica. Le queda chica al fútbol mexicano en todos los aspectos, no llena y en sí a nadie le importa. De hecho, en esta edición de la Copa de Oro no va a haber clasificación a la Copa Confederaciones, puesto que ya no hay Copa Confederaciones. Ese era el único incentivo importante que tenía la Copa de Oro, que si tú ganabas el certamen de tu confederación ibas a representarla en la Copa Confederaciones, donde te enfrentarías al campeón de la Eurocopa, la Copa América, la Copa Asiática y la Copa Africana. Ya no existe eso. Básicamente la Copa de Oro es un torneo que a nadie le importa, sobre todo en Estados Unidos y en México, y que básicamente es un torneo que ha quedado palpable en este año. Los jugadores mexicanos han decidido evitarlo. Muchos de ellos se han negado a ser convocados a la selección mexicana de fútbol, aludiendo temas y problemas personales, pero la verdad es que quieren disfrutar de sus vacaciones y no quieren ir a hacer un viaje a los Estados Unidos, donde
donde seguirán perdiendo tiempo de vacaciones con sus equipos y corren el riesgo de lesionarse, porque está claro que los equipos centroamericanos y del Caribe no tienen nivel futbolístico, y cada vez que juegan contra estos equipos corren el riesgo de ser mal marcados y llevarse lesiones tremendas. Y eso ha pasado, sobre todo porque en Estados Unidos se juega con pasto sintético, el cual no están acostumbrados muchos de los jugadores del fútbol mexicano y de quienes militan en el fútbol europeo, lo cual se puede entender hasta cierto punto. Eh, ya hubo una prueba en 2016 de que puede funcionar muy bien un proyecto de unir a las dos confederaciones, tanto CONMEBOL como CONCACAF. Pero se ha dado marcha atrás y de hecho ambas confederaciones no quieren hablar del tema y prefieren dejar que se olvide. ¿Por qué? ¿Por qué no se quiere? Hay dos razones, hay dos razones principales las que podrían ser justificables por las que ambas confederaciones no quieren unirse. Primero, la lejanía de los viajes. El continente americano no es el continente más grande del mundo, pero sí el más extenso. Volar de Canadá, por ejemplo, a Argentina es básicamente recorrer medio mundo en avión, lo cual es desgastante y demasiado costoso para algunas confederaciones. Segundo, puede ser la inequitativa repartición de las ganancias en torneos como una Copa América, un clasificatorio mundialista o un torneo de clubes, porque se considera que hay una gran desventaja, por lo menos de la mayoría de los países de la CONMEBOL, con respecto al mercado estadounidense y al mercado mexicano. El mercado estadounidense es obviamente un mercado gigantesco donde casi todo el mundo tiene un gran poder adquisitivo y hay una buena cantidad de latinoamericanos, sobre todo mexicanos, que invierten dinero en fútbol. Segundo, México es un país de 130 millones de habitantes, solamente superado económicamente por Brasil. Por lo tanto, se puede alegar que probablemente solamente Estados Unidos, México y si acaso Brasil son los que se llevarían la mayor parte del pastel de las tajadas económicas de este torneo, lo cual consideran injusto para las otras federaciones. Eh, pero aquí vienen las razones por las que principalmente no quieren que se unan. Segundo, esa es la repartición del dinero si lo vemos de este modo. Ambas federaciones, tanto CONMEBOL como CONCACAF, no han salido bien libradas de escándalos de corrupción. Sus federativos tienen fama de ser mafiosos en toda la extensión de la palabra. De hecho, siguen siéndolo, a pesar de que han cambiado de dirigencia luego del escándalo que encabezó Joseph Blatter, y en la cual salieron muchos de los grandes federativos, entre ellos Nicolás Leos, Jack Warner, puesto que tenían mucha injerencia en FIFA, mucho tráfico de influencias, y básicamente se han quitado las cabezas de muchos de estos dirigentes, pero básicamente los intereses y las mismas personas implicadas siguen detrás de escena en ambas confederaciones. El unirlos sería desaparecer las organizaciones que ellos han construido y que les han dado cierto poder dentro de sus límites, dentro de sus jurisdicciones, perdón, jurisdicciones, y también cierta influencia que tenían con FIFA. Está claro que ellos por su propia voluntad jamás se unirían en una sola confederación. Pero aquí hay razones que podrían ser de peso. La primera y más importante. Ahora sí podríamos llamar los torneos Copa Libertadores y Copa América, teniendo con la mayor participación de países americanos. Que en verdad se sienta que es una Copa América, que México, Estados Unidos y los países centroamericanos y del Caribe se sientan con el pleno derecho de competir en estos torneos. Segundo, es una oportunidad de subir el nivel. Federativos de CONCACAF dicen que sería inequitativo, puesto que no hay, los niveles futbolísticos no son los mismos, pero no te queda de otra más que desarrollarte. Un ejemplo de eso es Venezuela. Venezuela nunca ha sido un país de larga tradición futbolística, es el que menos tradición futbolística tiene de la CONMEBOL, pero en los últimos años ha empezado a tener programas más ambiciosos para su desarrollo y su liga más o menos ahí ha salido al quite. Poco a poco han empezado a tener victorias importantes. De hecho, han logrado ganarle a la selección brasileña en eliminatorias sudamericanas.
Y Venezuela hasta hace 10 años era peor equipo que muchos equipos centroamericanos. Si tú pones a los equipos centroamericanos y del Caribe eliminarse contra ellos y que los mejores se enfrenten o puedan acceder a la Copa América o a los clasificatorios mundialistas, tendrían la oportunidad de foguearse. Sería difícil, puesto que sí hay equipos bastante importantes en el fútbol mundial que están en este continente, pero obviamente al pensar que un continente tan grande como América tendría más boletos, muchas veces se podrían perder posibilidades de ir al mundial futbolísticamente hablando en toda su integridad, y lo mismo sería el riesgo para México y Estados Unidos de no ir al mundial si tienen una pésima clasificación, cosa que no ha pasado en CONCACAF, pero el nivel subiría, habría una mayor exigencia, el público mexicano y el público de los países de la CONCACAF tendría mucho más interés de ver enfrentamientos de selecciones y de clubes contra los mejores de Sudamérica y de Brasil. Esto a la larga en 20 años daría un desarrollo importante al fútbol de toda América. De hecho, obligaría a países como Estados Unidos, que básicamente han querido basar todo a sus propias reglas, y lo cual ha quedado más que claro que no les ha funcionado. Esto los animaría a seguir participando, a integrarse al mundo futbolístico, a mejorar, y lo cual ayudaría a mejorar todavía más el nivel del fútbol de todo el continente. Muchas veces los partidos son intensos en la Copa América y la Copa Libertadores y las clasificaciones sudamericanas, pero algunas veces ya son cansinos. No hay más variantes en las historias. Ni modo. Por lo pronto, este sueño que es mío es un sueño un tanto bolivariano. Muy probablemente nunca se cumpla. Probablemente si se llegaran a unir con CONCACAF y CONMEBOL sería porque habría un escándalo bastante gordo y la FIFA querría desaparecer las dos confederaciones para empezar de cero, porque tendría que ser a la fuerza. Y entonces podríamos acercarnos un poco a ese ejercicio y ver una Copa América como fue la del 2016, que la verdad me encantó ese torneo mucho. ¿Tú qué piensas? ¿México, Estados Unidos deberían integrarse a la Copa América? ¿CONCACAF y CONMEBOL deberían unirse? Me gustaría saber tu opinión. Si te gustó este video y esta pequeña reflexión, te animo a que le des like, y si tienes algo que comentar, ahí está la caja de comentarios. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale click en la campanilla. También me extendí mucho en este video, pero es interesante hablar de fútbol y me gustaría y agradezco a quien se haya chutado este tiempo. Nos vemos a la próxima.